Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar dos temáticas muy... Hola Lina, ¿cómo están? Vamos a trabajar dos temáticas eh, muy particulares y especiales para el desarrollo de nuestro diplomado, que aunque parece que no estuvieran muy relacionadas entre sí, pues la verdad es que tienen todo que ver con el tema que estamos trabajando. Entonces, espérenme, les comparto pantalla para poder empezar a trabajar en nuestra temática del día de hoy. Hoy vamos a trabajar en los módulos 3 y 4, que está el módulo 3, que es las técnicas de estudio y autorregulación del aprendizaje, y el módulo 4, que es la gestión del estrés y el autocuidado emocional. Aparentemente, pues parece que los dos módulos no estuvieran muy relacionados entre sí, pero miren que sí, que todo tiene que ver con todo, como siempre lo digo. Entonces, miren, vamos a hablar de dos cosas, como les decía, que aunque parecen muy diferentes, pues se complementan y se ayudan. Y en realidad están profundamente conectadas en el sentido de que cómo estudiamos, cómo cuidamos nuestra mente, cómo nosotros trabajamos nuestras emociones, cómo aprendemos cosas nuevas, cómo le damos la oportunidad a nuestra cabecita de cada vez profundizar sobre más y más temáticas que en realidad se convierten en cosas muy positivas para nuestro propio desarrollo personal, profesional. Dentro de ese aprendizaje que nosotros necesitamos hacer, como nos lo menciona en el módulo número 3, que son las técnicas de estudio y la autorregulación del aprendizaje, pues vamos a encontrar que para nosotros poder eh, estudiar de una manera adecuada, para nosotros poder entender un tema dentro de nuestro campo laboral, podemos aplicar muchas técnicas de estudio que de pronto en tiempos pasados nosotros las aprendimos. En el colegio pudimos haberlas aprendido, sin embargo, pues no nos damos cuenta y no sabemos cuáles son realmente las técnicas de las que nosotros estamos hablando en el momento. A ver, por acá me dicen, ando enferma con virosis, pero acá estoy. Ah, sí, Lina, muchas gracias por estar presente. No importa los virus, créeme que yo también por acá recién me está pasando la gripa, pero bueno, aquí estamos. Entonces, mm, muchas veces, como les decía, nos damos cuenta que sí, que nos va bien en el examen, que nos va bien en los trabajos, que nos va bien en todo lo que nosotros tenemos que entregar. Hablando de nuestro campo profesional, ustedes saben que en nuestras profesiones tenemos que entregar muchos informes, esquemas, trabajos, proyectos, y a veces no sabemos cómo empezar a ejecutarlos. Pero si nos damos cuenta, podemos aplicar muchas técnicas de estudio que realmente van a favorecer ese desarrollo profesional y de alguna manera van a disminuir el estrés que genera el realizar este tipo de actividades. ¿Por qué razón? Porque el diseñar un proyecto en el campo laboral es algo complejo, es algo que no se desarrolla de la noche a la mañana. Bueno, ahora con la inteligencia artificial todo se puede y más de un profesional lo hace así. No estoy en contra de la inteligencia artificial, sino que debemos encontrar la manera de cómo utilizarla. Entonces, miren que sí nos facilita muchas cosas, pero el que realmente debe empezar a trabajar es nuestro cerebro. Entonces, por eso es lo importante de conocer algunas de ellas para empezarlas a aplicar en nuestra vida. Eh, a veces nos sentimos abrumados con muchísimas tareas que surgen en nuestro diario vivir. Eh, Dice, a mí me servía hacer mapa conceptual o cuadro signótico, así aprendía siempre más en el colegio. Sí,
es una de las herramientas más efectivas y con las que más rápido podemos aprender, hacemos resúmenes, etcétera. Eso es el mapa conceptual es súper bueno y el mapa mental, otra de las herramientas que es muy fácil de aplicar y muy buenas de manejar. Espérenme, por favor, apago por acá celular, perdónenme, olvidé de hacerlo. Regálenme un momento. Listo, porque o si no, el ruido no nos va a dejar concentrar. Entonces, a veces creemos es que no nos hemos preparado lo suficiente cuando las cosas no nos salen bien, pensamos no hemos estudiado, no entendemos, la cabeza no nos da, no sabemos cómo hacer para desarrollar los proyectos que tenemos que hacer, pero en realidad es que de pronto no estamos aplicando las técnicas correctas. Eh, Hola Marta, ¿cómo estás? No te preocupes, estás a tiempo. Muchas veces esas técnicas no están aplicadas de manera correcta. Por eso nos sucede que creemos que no estamos haciendo lo mejor. Entonces, miren que hay algo muy fundamental que nosotros podemos hacer. Eh, Aprender a que cuando estemos estresados, obviamente nuestro cerebro, perdón, va a trabajar menos, porque lo tenemos ante una carga tan grande de actividades, de pensamientos, de emociones que surgen en el momento, que se colapsa y él no trabaja de manera adecuada. Por eso es tan necesario darle un tiempo, calmarnos, estabilizarnos y dar una continuidad. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar y que todo funcione bien, de acuerdo a como nosotros queremos que las cosas salgan, pues entonces vamos a tener que hacer un buen manejo a todo este proceso a través de la aplicación de algunas técnicas básicas. En esta clase el día de hoy, pues vamos a aprender cómo organizar mejor nuestro estudio, cómo autorregularnos para aprender de una manera más autónoma, cómo manejar ese estrés para que todo ese esfuerzo que hemos hecho valga la pena, para que todo lo que nosotros estamos presentando en nuestro día a día pues tengan los frutos esperados. Importante que usemos diferentes colores. Sí, Lina, eso es muy importante. Ya vamos a hablar ahorita de cada una y vamos como a entrar en ese aspecto que nos va a ayudar muchísimo. Créanme que no solamente en la parte educativa, sino en la parte del trabajo, aplicar las técnicas de estudio favorecen muchísimo, muchísimo a lo que realmente nosotros estamos haciendo. Entonces, ya adentrándonos un poquito a qué son las técnicas de estudio, pues yo creo que todos sabemos, ¿no? Que son esos mecanismos que nos ayudan a procesar, a manejar la información, a entenderla de una manera más clara. Técnicas de estudio hay muchísimas y no me voy a adentrar en todas, sino que vamos a hablar de algunas principales y que de pronto son las que más nos ayudan, sobre todo en el campo profesional. Por eso voy a adentrarme en estas tres. Y tres que científicamente están comprobadas que son las que más ayudan a reducir esos niveles de estrés cuando nosotros tenemos que entregar algo en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Técnicas hay muchísimas, las que ustedes quieran. Eso, la propuesta es enorme cuando hablamos de técnicas de estudio. Desde las más sencillas como hacer un resumen hasta las más complejas como aplicar la que está aquí, que el método Pomodoro, porque a algunos se les hace muy difícil aplicarlo, el método Cornell, bueno, y un sinfín de métodos que ayudan a manejar la información y que de alguna manera nos permiten comprender con mayor facilidad los temas con los cuales vamos a trabajar. Entonces, como miramos aquí, esas herramientas que encontramos en las técnicas de estudio, hagan de cuenta que son como una cajita que tenemos donde tenemos guardadas varias cositas y que el rato menos pensado sale aquella que nos sirve y que nos va a brindar esas alternativas de solución eficaces que necesitamos en el momento de trabajar. Sabemos que no todas sirven. Cuando nosotros tenemos una cajita de herramientas por ahí, sabemos que no todas las herramientas sirven. Casualidad que desde hace 2 días comencé a leer un libro de mejores técnicas de estudio. Ah, qué bueno, Peggy, me alegra.
Entonces ahora tú mira que nos vas a poder aportar muchísimo. Qué bonito que aprenda, que estemos todos conectados y que estemos interactuando a través del chat. Gracias, yo espero tus aportes. Ayúdame con todo lo que puedas en esta clase, que eso es lo importante. Que yo de acá genere un conocimiento, pero que ustedes también me lo hagan saber a mí, porque yo también necesito aprender de ustedes. Este es un aprendizaje así, mutuo. Muchas gracias. Entonces, miren que, como les decía, esa cajita de herramientas no todas sirven. Hay algunas que decimos, no, es una bibliografía de tiempo, pero útil. Sí, sí, señora, es verdad. Es muy útil. Ah, mira lo que nos comparte. Ahorita lo miramos y lo proyectamos, ¿vale? Entonces lo que yo les digo es, esa cajita de herramientas, pues no todas nos sirven, pero cuando empezamos a buscar y elegimos la correcta, ese trabajo se nos va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? Si necesitamos de aflojar un tornillito, pues con el destornillador adecuado vamos a poder hacer que el trabajo sea más fácil. Lo mismo pasa acá, tanto a nivel de estudio como a nivel laboral. Si encontramos la herramienta exacta con la cual nosotros podemos desarrollar nuestros procesos, pues todo va a ser mucho más fácil y sencillo. Nuestra parte emocional no se va a ver tan afectada. Obviamente vamos a tener el estrés ahí encima. ¿Por qué? Porque son entregas que tenemos que hacer. Aparte de que las tenemos que entregar, hay muchas actividades más que debemos desarrollar en nuestra área laboral, pero pues debemos dar cumplimiento, ¿verdad? Y como debemos dar cumplimiento, pues también tenemos que encontrar la alternativa para que esto sea rápido, se haga de una manera efectiva y que brinde los resultados que nosotros deseamos tener. Entonces, cuando hablamos de técnicas de estudio, no solamente estamos hablando de técnicas como el resumen, la lectura, que solo se trata de leer y subrayar, que es muy eficaz en algunos casos. Pero no solamente se trata de eso, sino que va más allá. Se trata de aprender a procesar la información de una manera adecuada. Entonces, encontramos que algunas técnicas, como les digo, que están científicamente comprobadas, que están ligadas con esa autorregulación del aprendizaje y la autorregulación emocional, están estas tres principales. Dentro de ellas están el método Pomodoro, los mapas mentales y la lectura activa. Miren, leer es uno de los mecanismos que más ayuda a la mente a descansar. Leer es una terapia, podríamos decirlo. Es una alternativa terapéutica porque ayuda a desinhibir el cerebro y a ubicarlo en contextos que permiten trabajar toda el área cognitiva, porque trabajamos imaginación, trabajamos concentración, trabajamos conceptos ya eh, más avanzados a nivel de percepción, a nivel de memoria. Entonces empezamos a implementar toda nuestra área cognitiva en lo que es la lectura. Y lo más bonito de la lectura como herramienta de estudio, como herramienta que permite trabajar el estrés, es que nos lleva a crear mundos o escenarios de acuerdo a lo que nosotros enriquecedora. Es una de las fuentes que más genera mm, aprendizajes en el ser humano. Cuando un niño está aprendiendo a leer, uno le dice, primero le dice, separe por sílabas y el niño empieza pa, y empieza a deletrear y a generar las sílabas en las frases que está leyendo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita empezar a trabajar, a unirlas, a complementarlas para que se genere un proceso de frase completa y por ende un concepto. Entonces, mire que lo mismo pasa cuando nosotros estamos leyendo un libro y estamos cargados de estrés de trabajo y empezamos a hacer lectura de cualquier texto que sea de nuestro agrado. El cerebro empieza a procesar y empieza a manejar, a cambiar esos niveles de estrés que tiene, a bajarlos, a bajarlos. Empieza a crear nuevos conceptos a través de lo que estamos leyendo. Como yo les decía ahorita, a crear esos mundos a través de lo que nosotros estamos eh, em, mirando con las palabras, mirando percibiendo a través de la lectura. Eh,
Gracias, Lina. Beneficios de la lectura en niños. Mira, mire, mire. A ver, no sé si se mira la imagen o no se mira. Me avisan si están mirando la imagen que nos comparte Lina. Es una imagen muy bonita que nos manda sobre los beneficios de la lectura en niños. Dice que mejora la concentración, fomenta la curiosidad, aumenta el vocabulario. Hola, máquina, buenas tardes. Aumenta el vocabulario, desarrolla su creatividad, mejora la comprensión lectora, ejercita su imaginación y mejora su forma de expresión. Miren, todos estos beneficios nos trae la lectura. Mucho gusto, ¿cómo estás, Margine? Todos esos beneficios nos trae la lectura y no solamente a los niños. Según un adulto ya los debe tener implementados, se supone, pero lastimosamente nosotros como adultos, ¿qué hacemos? Dejamos de lado el hábito de leer, dejamos el hábito de hacer cultura a través de la lectura, porque nos enseña, porque nos genera aprendizajes, porque nos permite conocer espacios eh, a través de la imaginación, a través de lo que nosotros estamos leyendo, podemos crearlos, conocerlos, puede hablar de países, nos puede hablar como les digo, de culturas, de gente, de personas de otros lugares. Entonces, miren, la lectura es tan fantástica que podemos nosotros implementarla como una alternativa terapéutica, vuelvo y les digo. A través de esta lectura activa, nosotros podemos hacer, como nos menciona en la diapositiva, un subrayado selectivo y las anotaciones que mejoran la comprensión. A muchas personas les ayuda esto. ¿Y qué hace? Les permite subrayar y les permite entender con mayor claridad el texto. Y obviamente le facilita cuando ya va a transcribir o cuando va a hacer la presentación de un proyecto, cuando va a hacer la presentación de un trabajo, cuando nos colocan a nosotros a dar conferencias. Entonces, qué bonito es leer, subrayar lo que a nosotros creemos que es lo más importante, lo que puede resaltar en el texto y poderlo exponer a los demás. Por eso las técnicas nos ayudan a facilitar mucho estas alternativas de estudio y estas alternativas de trabajo que se nos pueden presentar en cualquier campo donde estemos. También están los mapas mentales. Como nos hablaba Lina hace un momento, los mapas mentales, ella nos mostraba por acá un mensaje donde dice que es importante que usemos colores, dice, en la ayuda didáctica. Sí, miren, que dentro del desarrollo de las técnicas podemos hablar de psicología en todos sus aspectos, inclusive hasta la psicología del color. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestro cerebro capte lo que más le llama la atención como una idea principal y sobre esa trabaje y desglose todo un proceso de conocimientos que ya tiene instaurados. Entonces, miren, cuando nosotros utilizamos esos colores en esas ayudas, sabemos y resaltamos que hay algo que es relevante sobre todo lo que tenemos. Podemos utilizar otra línea de colores para hacer unos subtítulos, una segunda línea de importancia. Y eso podemos aplicarlo al momento de trabajar. Cuando nosotros somos profesionales, créanme que a veces uno del afán esa letra hecho un desastre. Encontramos, gracias Lina, qué bonita imagen. Las voy a guardar porque están muy bonitas y muy estructuradas. Entonces, miren que cuando nosotros, sí, están súper lindas, gracias. Gracias por compartirnos. Cuando nosotros hacemos estas líneas de estos títulos, subtítulos con los colores y empezamos a clasificar, se nos va a facilitar en el proceso cuando ya tenemos que sustentar. Cuando estamos vale, gracias, Lina, para buscar, porque están muy interesantes, están muy lindas y completas, claritas, muy bien explicaditas. Entonces, mire que cuando nosotros empezamos a estudiar o a trabajar, esto nos ayuda y sobre todo nos facilita al momento de uno de los momentos más difíciles, que es cuando la persona tiene que pararse enfrente y explicar. El mapa mental nos facilita eso.
Nos facilita porque nos da a conocer bien clarito, inclusive con imágenes, porque el mapa mental trabaja imágenes, dibujitos de lo que es el tema, y podemos hacer relación y nos facilita a nosotros dar una explicación, sin necesidad de tener fichas, sin necesidad de tener hojas para hablar, para explicar, porque créanme que aunque siendo profesionales sabemos muchos que le tenemos ese temor de salir al frente, de hablar, de exponer, de dar nuestro punto de vista, y a veces nos trabamos, se nos enreda la lengua y no podemos expresarnos de una manera adecuada. Y muchos salimos con fichas y con hojitas a explicar porque también de los nervios se nos olvida y nuestra memoria falla. Entonces, mire que estas técnicas nos van a facilitar esas situaciones. Y por último está el método Pomodoro, es un método muy útil al momento de trabajar. Créanme que no solamente para estudiar, sino también para trabajar. Es el que consiste en esos ciclos de 25 minutos, que son los 25 minutos que uno le pone toda la energía para desarrollar ese trabajo. Descanso 5 y así sucesivamente. 25, descanso 5, 25 y descanso 5, completando una hora de trabajo. En total 10 minutos de descanso, 25, 50 de trabajo, perdón. Y miren que esos 5 minutos que nosotros le dedicamos al descanso son de gran utilidad para nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros relajar. Ya cuadramos y sabemos y nos programamos de que vamos a trabajar 25 y que vamos a tener 5 de descanso para una pausa activa. Retomamos con fuerza y ya descansamos los últimos 5 minutos para hacer otra actividad posterior. Entonces, créanme que esa es una alternativa súper útil al momento de trabajar, porque nosotros en el trabajo, créeme que por el estrés que manejamos, por tanta actividad que tenemos, lo que menos hacemos es estar pendientes de una pausa activa. A veces ni siquiera somos capaces, y sí, son muy importantes las pausas activas cuando trabajamos, pero créeme que a veces ni siquiera somos capaces de alimentarnos, nos olvidamos. Créeme que a veces uno tiene jornadas tan pesadas que en mi caso, por ejemplo, a veces yo por lo menos llego sin desayunar y a veces me olvido de desayunar porque te paso derecho, porque tengo mucha cosa que hacer y el tiempo no me da. Entonces yo a veces me olvido y cuando ya el cuerpo fisiológicamente habla y me dice, oye, no has comido, necesito esa energía para seguir trabajando, entonces ahí es que digo, ah, es cierto, no he desayunado. Pero miren que como nos dice Lina, sí, las empresas ya las están haciendo, las implementan, porque inclusive tenemos personal de seguridad y salud en el trabajo, mas sin embargo, uno a veces, uno mismo las descuida. Ahí sí no voy a echar culpa a otros, sino que soy consciente de que a veces uno mismo no cumple con lo que le mandan y con lo que uno debe regular y que son acciones que sabemos que van a regular nuestra salud física y nuestra salud emocional. Mas, sin embargo, a veces pues las dejamos de lado. Entonces, antes de continuar, yo sé que muchas de estas técnicas las han aplicado ustedes. A ver, dice, profe, profe, cuidado con el desayuno, es la comida más importante. Sí, 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 yo sé que es la comida más importante y créanme que ahora ya le estoy poniendo cuidado y pilas a eso, porque, porque sí, a veces a uno le falla la salud. Tienes toda la razón, Lina, y a veces uno se concentra tanto en el trabajo que deja de lado otras cosas. Y vuelvo y insisto, siempre uno tiene que ser lo más importante y la prioridad en esta vida. Sí nos da energía, eso sí es verdad, nos da energía porque después uno termina cansado y agotado y no ha hecho nada. Entonces, bueno, para continuar, chicos. Voy a preguntarles a ustedes, Lina ya me comentaba que utilizaba mucho los mapas mentales. Por aquí teníamos la otra compañera, espérenme, miro el chat de la otra compañera que nos hablaba, que nos comentaba que está estudiando un libro precisamente de técnicas de estudio. Por acá está Peggy. Bueno, Peggy, de pronto si nos puedes dar un comentario o quieres utilizar el micrófono para que nos ayudes con, con un mensaje acerca de las técnicas de estudio o darnos una pauta de tu conocimiento. Micrófono, ok, listo. Espérame un minuto. Desactivo. Avísame si ya te funciona.
Sí, la clase queda grabada. Vale, Lina, gracias. Por ahí levántame la manito, no, no te Ah, acá estás. Peggy, por aquí estás. Cerrar el chat para que no se Claro que sí. Espérame, entonces, ¿ya te funciona el micrófono, Peggy? ¿O nada? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me está funcionando? Lina, tú intenta tu Lina, por favor. Ah, por aquí está, por aquí, por aquí. ¿Dónde estás, Lina? A ver. Ahí sí, hola, profe. Hola, Lina, ¿cómo estás? Pues ahí como le digo con eda virosis, pero ahí vamos. Pues es que apenas me empezó ayer. Uy, Dios, tienes que cuidarte mucho. Es por el cambio de clima acá en Medellín. Ha Sí, estado con mucho sol y lloviendo mucho, entonces por eso uno se enferma. creo No, que yo quería hablar que hay métodos de estudio muy buenos, pero en lo que sí no estoy de acuerdo que los métodos de estudio sean mal utilizados. Por ejemplo, yo tenía varios compañeros del colegio que hacían acordeón y pasteleaban a veces, entonces eso no es bueno hacerlo. Mm, Entonces eso era lo que quería hablar. Y entonces el hecho de, o sea, yo cuando hacía los mapas conceptuales o los cuadros sinópticos, yo utilizaba muchos colores, porque como hay diferentes tipos de maneras de aprender, unas personas somos visuales, otras son auditivas. Por ejemplo, yo para aprenderme las tablas de multiplicar, yo me grababa en un cassette y lo ponía toda la noche y así me lo aprendía y lo escuchaba toda la noche para aprenderme las tablas de multiplicar. Pero, por ejemplo, para aprenderme los conceptos y los temas del colegio, se utilizaba pues el mapa conceptual y el cuadro sinóptico, profe. Era lo que quería decir, lo del mal uso de las técnicas de estudio. Sí, mira que lo que tú dices es verdad. Lastimosamente, muchas personas le damos mal uso a estas técnicas. Y es lamentable porque como tú dices, o sea, hay muchas que son muy buenas y que podemos utilizarlas de la mejor manera. Pero pues créeme que eso ya va en la manera en que cada quien quiere aprender. Si nosotros hacemos como tú me comentas, el acordeoncito, la trampa dobladita por ahí, pues ¿quién se está engañando sino uno mismo? Lastimosamente es así. Y cuando somos jóvenes, no miramos las cosas que pueden suceder, no miramos las consecuencias que pueden causar, sino que lo único que nos interesa en el momento de pronto es pasar, tener una buena nota y no más. Pero no miramos que de pronto el aprendizaje no queda, que es lo más importante y que se supone que es por lo que vamos. Entonces, sí, tienes razón, eso es lo triste en el mal uso de las técnicas de estudio. Peggy, yo creo que por ahí ya puedes hablar en el micrófono. A ver, ¿me escucha? ¿Sí? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Profe, gracias por todos sus aprendizajes y enseñanzas. Ah, gracias a ti también por estar acá. Sí, bueno, justamente quería aportar un granito. Eh, el mismo consiste en que, bueno, hace poquitos días comencé a leer un libro, Técnicas de Estudio, pero de una bibliografía de 1989 por Víctor Morles. Bueno, en Ujú. él, una de las técnicas de estudios que me llamó muchísima la atención es la parte de la exposición de algún tema en clases, ¿ya? Y que abarcaba bastante. Por ejemplo, el miedo escénico, como dijo ahorita Lina, los mapas conceptuales, em, durante la exposición, ¿verdad? Hacer
por medio de del lenguaje corporal, realizar a través de imágenes, pero con las manos, qué es lo que nosotros queremos enfocar o transmitir. De manera que los estudiantes o las personas que están viendo o recibiendo el mensaje lo capten de una manera más gráfica, ¿verdad? Esa técnica me llamó mucho la atención, puesto que yo, como profesora de la universidad, no lo había aplicado. Es una técnica aparentemente bastante antigua, pero da buenos resultados. Según el autor, dice que a pesar que la enseñanza-aprendizaje es transmitido para adultos, queda, o sea, sí es fijado ese conocimiento. Entonces, bueno, eso es mi pequeño aporte, profe. No sé qué puede comentar al respecto. Me llamó muchísimo la atención. No sé qué ha podido usted visualizar eh, o, o complementar con lo que yo acabo de explicar. Tengo 3 días leyendo el libro. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ti, Peggy. Mire que sí, hay muchas técnicas de estudio que se utilizaban anteriormente que cuando nosotros venimos a traerlas al contexto actual, miramos que sí generan resultados. Porque lo que tú dices, por ejemplo, traer, cuando exponen las personas, cuando salen a exponer, eh, sí, las fichas bibliográficas son muy buenas para las exposiciones, sí es verdad. Pero miren que cuando nosotros salimos a exponer lo que yo les decía hace un momento, no todos tenemos esa capacidad y tenemos ese miedo de enfrentarnos a un público. Peggy me dice que es docente universitaria. Yo creo que yo también soy docente y uno, el temor más grande es porque uno se siente hasta escaneado ahí enfrente por más de 20 ojitos que son los que están con uno. Lo miran de pies a cabeza y uno es ese temor. Ahora imagínense cómo son los chicos, uno que de pronto ya con el tiempo va adquiriendo la experiencia. Pero miren cuando son los chicos los que salen al frente jóvenes, ellos tienen ese miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a la burla. Y eso hace que se traicione y que no se maneje adecuadamente esa parte emocional. La autoestima empieza a quebrantarse. La seguridad se inhibe. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes se bloquean. Cuando ellos tienen la capacidad de tener en sus manos unas fichas de estudio, como nos menciona Lina, lo que tú nos estás mencionando, Peggy, unos mapas conceptuales que les permite a ellos tener el resumen del tema, eso les genera una seguridad. Los gráficos, las nemofichas son una alternativa súper buena para el momento de exponer. Y son técnicas que no son actuales, son técnicas que ya vienen desde hace mucho tiempo atrás. Pero como tú dices, a veces nosotros no las conocemos. Créanme que yo en esto de técnicas de estudio hace un tiempo también vine a conocer muchas que no, la verdad no sabía que existían porque, porque me tocó conocerlas, porque me tocó en algún momento en dar clases sobre específicamente se llama la materia técnicas de estudio. Entonces tuve que hacer un proceso investigativo enorme de todo lo que existía. Y como tú dices, Peggy, encontré muchas que se aplicaban anteriormente y que son muy eficaces al momento de nuestra época actual. Mira que Lina nos está hablando de las... Ah, ahí nos manda Peggy el libro para que lo puedan conocer todos, si a alguien le interesa y buscarlo. Mira que Lina nos habla de las diapositivas. Y sí, cierto, las diapositivas son muy buenas al momento como herramienta de apoyo para uno poder exponer y hablar en frente de un público. Pero sí debemos saber trabajar estas diapositivas. Lo que nos manda Lina, muy interesante. Técnicas de estudio hay las que quiera. Hay muchísimas, muchísimas. Hay cantidad de técnicas de estudio, divididas y clasificadas de acuerdo a la manera en la que uno las aplica, de acuerdo a la manera en la que uno
transforma un texto de acuerdo a la manera como nos decía Lina, la manera en la que uno aprende más fácil, porque unos somos visuales, otros somos auditivos, otros somos kinestésicos, todos somos muy diferentes y aprendemos de una manera muy particular. Y así se clasifican las técnicas de estudio. Entonces, miren la importancia que tiene de esto dentro de nuestro desarrollo profesional y dentro de nuestro desarrollo también individual, porque cuando uno quiere aprender, por ejemplo, eh, cuando yo quiero realizar algún texto, escribir algo, ¿qué es lo que hago? Trato de hacer como sacar muchas ideas y ahí estoy aplicando técnicas de estudio, una lluvia de ideas. Entonces, miren que uno sin querer se da cuenta que sí las aplica en la vida cotidiana. Estas técnicas de estudio están muy enlazadas con lo que es la autorregulación del aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque mm, esa autorregulación del aprendizaje nos permite a nosotros ser el jefe de nuestra propia manera de aprender. Es decir, yo decido cómo yo quiero aprender, cómo se me facilita más a mí. En el campo docente a veces uno comete errores y lo admito. ¿Por qué razón? ¿Por qué a veces uno comete errores? Porque uno quiere que el estudiante aprenda de acuerdo a cómo uno le está enseñando. A veces sí, yo lo admito, yo he cometido ese error. Después con el tiempo aprendí que no es como yo quiera que aprendan, sino que cada uno es muy particular. Por eso les digo, tiene una manera muy específica de aprender. Y entonces así es como nosotros ayudamos, cooperamos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje del otro. Esas técnicas de estudio, por eso, perdónenme, esa autorregulación del aprendizaje, por eso les digo que es como si yo fuera el jefe de mi propia manera de aprender. ¿Qué significa esto? Que no espero que alguien me diga cómo hacerlo, sino que yo encuentro la forma de cómo organizar las estrategias, las herramientas que tengo para aprender algo, busco los espacios, los momentos y lo hago. Miren, que ustedes están siendo jefes de su propio aprendizaje en este momento, porque ustedes nadie los está obligando a hacer este diplomado. Por alternativa propia decidieron hacerlo. ¿Por qué? Porque necesito ampliar mis conocimientos, necesito continuar, ya te abro, Lina, continuar con un proceso. A ver, Lina, espérame. Necesitamos continuar con un proceso de aprendizaje diario, siempre. Entonces, eso es lo que nos hace, nos facilita a nosotros. Lina, revisa, ¿me Profe, avisas? ya, Dime. profe, que hay algo muy importante y me parece que hay que reeducar a los padres de familia y a los profesores en un mismo trabajo colaborativo para enseñarles cuando los niños tienen trastornos de aprendizaje, cómo se deben manejar en la inclusividad. Sobre todo ahora, profe, que se está presentando tanto el aumento en niños con autismo, Mm, por ejemplo, o con TDAH, entonces me parece que eso es importante, reeducar a los profesores y reeducar a los padres, porque no todos los padres tienen conocimiento acerca de los trastornos de aprendizaje y algunos profesores tampoco. Por eso se lo digo, porque lo he visto. ujú. Ya. Ok, Lina, gracias. Sí, tienes mucha razón. En esos procesos de aprendizaje, de enseñanza que nosotros los docentes a veces tenemos, sí es necesario conocer e interactuar. Por eso les digo, uno necesita hacer lo que ustedes están haciendo. Innovar, ponerse a la vanguardia de los nuevos conocimientos y de las nuevas situaciones que el mundo está enfrentando. Y entre ellos está el aprendizaje. Lo que tú dices, Lina, es cierto. En el mundo actual encontramos muchos chicos, inclusive se ha mirado que por la misma razón del desarrollo tecnológico se afectan algunas situaciones cognitivas en ellos. Hay muchos chicos con atención dispersa, con TDAH,
con falta de concentración, que es lo más común en las aulas de clase. La atención dispersa es lo más común. El TDAH es algo que, Dios mío, eso parece que los diagnósticos a uno le llegan 5, 6, 7, 8 de un mismo salón y uno dice, pero ¿qué pasa? Y miren que los padres de familia tienen razón, no saben cómo trabajar con sus hijos y los docentes tampoco. Por eso sí es indispensable que dentro de las instituciones educativas se generen estos procesos de aprendizaje, porque todos tenemos la necesidad a diario de aprender. Miren que cuando uno prepara clase, uno necesita investigar, necesita averiguar, mirar si lo que yo voy a comentar en mi clase realmente está actualizado, está bien, porque yo no puedo ir hablando por hablar, sino que tengo que tener una base teórica que me permita a mí establecer esos conocimientos para yo poder brindarlos a los demás. Por eso la importancia de estar a la vanguardia de esa adquisición de aprendizajes nuevos. Y sí, lastimosamente pasa mucho a veces en las instituciones educativas que se ha perdido este proceso de aprendizaje, de estar actualizado, de estar frente a todos estos procesos de enseñanza que son fundamentales ahorita en el mundo, teniendo las condiciones que tenemos. Entonces, miren, hablábamos que cuando nosotros autorregulamos el aprendizaje, no esperamos que otra persona o que el docente, que otra persona que esté encargado de nosotros nos diga qué hacer. Eso pasa también con los niños. Tenemos que enseñarles a que autorregulen su aprendizaje, a que ellos miren que tienen unas capacidades y habilidades innatas, capacidades y habilidades aprendidas que pueden desarrollarlas en la medida en la que tanto papá como mamá se conviertan en esas directrices a seguir, en que si yo doy una orden se cumple, en que si yo digo algo se hace, en que yo tengo la dirección y que yo te voy a ayudar a comprender sin convertirme en esa persona que te obliga a hacer como yo quiero que lo hagas y como yo pienso que es, porque cada quien es una persona autónoma y puede hacerlo. Dice, hay algo que ayuda es poner a los niños con TDAH como monitor de los profesores, los que tienen coeficiente intelectual alto también. Sí, mira, uno tiene que buscar herramientas y estrategias para trabajar. Uno no puede quedarse con simplemente lo que poquito que uno puede hacer. O por ejemplo, yo sí escucho mucho a los docentes que dicen, es que el niño tiene TDAH, pero es que yo no lo puedo trabajar, no sé qué hacer. Y tenga donde el orientador, tenga donde el psicólogo, miren, es que no puedo, ya es insoportable, no sé qué hacer y llegan con el niño ahí. Entonces no se trata de que es insoportable, no sé qué hacer, porque hay un diagnóstico que amerita que el comportamiento de él de pronto se desarrolle de esa manera, porque hay un estudio base que lo diagnostica de esa forma. Entonces, no es que no sé qué hacer, es que yo como docente tengo que buscar la metodología y la estrategia para atraer a ese niño, para que ese niño se concentre 5 o 10 minutos, que es lo que logra estar ahí, entender cómo yo lo puedo vincular con el grupo, cómo puedo generar ese proceso de inclusión con los demás. Entonces, sí, Lina, tienes toda la razón, eso es cuestión de buscar las estrategias y las metodologías para trabajar. Miren que un psicólogo denominado Barry Zimmerman nos decía que un estudiante autorregulado siempre sigue como que unos 3 pasos específicos. Nos decía él que lo primero que el estudiante hace es planificar. Y lo mismo pasa en el campo laboral. Cuando uno está como con ese aspecto de conciencia de qué es lo que yo quiero hacer, lo primero que uno hace es planifica. Bueno, me dejaron que tengo que presentar este proyecto para dentro de 2 días. ¿Sobre qué voy a hacer el proyecto? El tema es tal, bueno, pero ¿en qué me voy a enfocar? Yo primero lo planifico, decido qué hacer, cuándo, con qué medios lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer para yo investigar la parte teórica? ¿Cómo voy a hacer yo para generar respuestas ante lo que dentro de mi trabajo se me propone que haga? También está el segundo paso que es supervisar. El estudiante
el empleado que está con el trabajo y que está en ese proceso de autorregulación, ¿qué es lo que hace? Supervisa. Entonces, primero se revisa a sí mismo si está entendiendo o no lo que está haciendo. Yo me hago esa autoevaluación y esa autocrítica. Bueno, sí entiendo, sí soy capaz de explicar esto que estoy haciendo. Entiendo primero yo para que los demás me lo puedan entender. ¿Soy capaz de dar razón, dar cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo o simplemente estoy haciéndolo por hacer? Estoy bajando, copiando, copia y pega de internet, estoy con la inteligencia artificial ahí diciéndole, hazme un proyecto de tal tema, rapidito, y salió el proyecto. Ah, no, listo, lo tengo hecho. Pero ¿será que yo soy capaz de explicar con profundidad, con certeza y con bases qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces yo me hago como segundo paso esa supervisión. Si yo miro que no me está generando, no me está funcionando, pues cambio de estrategias. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje empiece a mantenerse. Posteriormente, ¿qué es lo que hace este estudiante en un tercer paso? Pues evaluarse. Y ahí es donde miro, si estoy alcanzando el objetivo propuesto. Mi objetivo era planear este informe en 2 horas, pero con ciertas bases del tema propuesto. Sí estoy alcanzando, sí lo estoy cumpliendo, sí lo estoy haciendo. Esto me va a permitir que mejorar, autorregularme, volverme más independiente, más organizado y sobre todo más resistente a los imprevistos, porque en el trabajo, en el estudio, los imprevistos es lo que más surge. A uno le dicen, haga un informe de tal temática de la reunión que hubo y me presenta informe, pero ya, inmediato, en 1 hora lo quiero en el escritorio. Y uno se propone, de repente llega y lo llaman para otra reunión y los imprevistos surgen. Entonces, todo eso pasa y es necesario que nosotros aprendamos a hacer este proceso de autorregulación con estos tres pasos, perdónenme, pasos muy sencillos: planificar, supervisar y evaluar. Dice el colegio, yo hacía primero las tareas las cuales tenía facilidad y las difíciles las dejaba de última. Esa es una buena técnica. Y cuando no podía sola, buscaba un profesor. Sí, a eso voy. A que uno no puede quedarse únicamente con lo que tiene. Si yo no entiendo algo, por eso les digo, cambio de estrategia, busco alternativas que me lleven a comprender, porque no podemos quedarnos únicamente con lo que está ahí. Y ya, eso fue lo que me dieron. Ah, no, facilito, ya, sí, yo solamente me quedo con eso. No. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros a generar procesos angustiantes después, procesos después, no de estrés posteriores. No entendí qué pasó. Entonces, miren que por eso es tan necesario entender mm, estas capacidades que tenemos las personas para generar procesos de aprendizaje autorregulados. Miramos que Zimmerman también nos habla de lo que es la metacognición, la teoría social cognitiva, donde también habla Bandura, y el modelo cíclico, que él no lo plantea. La metacognición, que es esa conciencia y control sobre todos los procesos cognitivos. Todas las personas tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos que encontrar la manera como desarrollarla, cómo encontrar esa alternativa para mantener esa conciencia sobre nuestros procesos cognitivos. Y yéndonos al caso de los chicos muchas veces con algún déficit de atención, con algún tipo de trastorno a nivel cognitivo, por eso uno como psicólogo, como orientador, ¿qué dice? Por favor, remítase a un diagnóstico más amplio que lo puede dar un neuropediatra. Entonces, mire, sí, Lina, los profesores son un 71, debe hacer el resto para llegar a ese 100% como tú lo estás diciendo, porque ya es la propuesta individual de cada persona de cómo quiere ampliar sus conocimientos. Eh, claro que sí, ya te abro el micrófono. ¿Listo? ¿Listo? Ay, Lina, por Dios, ¿qué nos está pasando que no me abre el micrófono? Espérame. A ver.
¿Ya, Lina, o nada? ¿Qué pasó? No me quiere funcionar. A ver, espérame un minuto. Espérame un minutico. ¿Me informas, Lina? Porfa, no sé qué pasó. No me quiere dejar, ya. Creo que ya, Lina. Espérame, espérame. No sé qué pasó, Lina. No me deja, no me permite darte el paso al micrófono. No sé si te va a Omile, tocar. ven acá, yo creo que tienes que hacer algo. Que no, mire, estoy tratando de darle el paso, pero ya le di anteriormente. No sé qué me pasó en el compu, no Está me intentando deja. darle paso a alguien, no, no la deja. ¿A quién? No sé. Alina. Lina, escríbeme el mensaje y yo Ya, lo, ya. ya, Activa mi micrófono. ya, listo. Bueno, que quería decir dos cosas importantes. La primera es que, profe, es muy importante que a los niños que tengan un trastorno de aprendizaje, los profesores y los padres y los especialistas no los etiqueten, ¿sí? Ujú. Porque un niño es más que un diagnóstico, ¿sí? Sí, señora. Primero que todo. Y segundo que todo, es importante que se haga un trabajo interdisciplinario entre el profesor, los padres de familia y los especialistas, para que con el trabajo interdisciplinario en conjunto puedan haber mejores en el niño en cuanto a los trastornos de aprendizaje y ellos puedan tener avances significativos. Por ejemplo, algo muy importante es a esos niños incentivarles en algo que son buenos. Yo coloco el ejemplo de un niño por ahí que me han contado con TDAH que él, por ejemplo, le gusta mucho pintar, entonces que se ponga a pintar y que la mamá le incentive eso. O digamos, si le gusta mucho ir a natación, meterlos a clase de natación, que eso le ayuda a quien quita de que más adelante el niño compita en natación y salga adelante y sea un campeón y triunfo en eso, uno que va a saber. Entonces, Sí, los talentos de los hijos, yo pienso que los padres los deben cultivar y no como cerrarles la puerta, como el hecho de que en algunas educaciones tradicionales se daba que como yo fui abogado, usted también tiene que ser abogado. Si yo fui médico, usted también tiene que ser médico. No, lo que le guste al hijo, apoyarlo en lo que le guste al hijo, porque si no, serían hijos frustrados para toda la vida. Ya eso era lo que quería decir, profe. vale, muchísimas gracias, Lina. Pues sí, miren, por eso les digo tan importante conocer y entender las estrategias que nosotros podemos aplicar en el aprendizaje de cada persona.
de cada ser, independientemente de cómo éste sea. Entonces, a eso voy, a esa necesidad que tenemos todos de regular ese aprendizaje como lo estamos explicando en el momento. Miren que también dentro de la regulación del aprendizaje encontramos la teoría social cognitiva de Bandura, que hace referencia a esa autoeficacia como motor de aprendizaje, a que todas las personas somos capaces, como les digo, de desarrollar todo tipo de habilidades, todo tipo de aptitudes y de actitudes que nos van a llevar a nosotros a ser personas de éxito. Pero como nos decía hace un momento Lina también, el estudio que uno adquiere a nivel de escuela básica, primaria, secundaria, preparatoria y universidad es tan solo un 70%. Ya depende de cada quien lo que quiera seguir implementando para su vida. Como lo vuelvo y insisto, como lo están haciendo ustedes con este proceso de certificación de los diplomados. ¿Por qué lo escogen? Porque ustedes quieren adquirir mayor conocimiento sobre temas específicos. Entonces, miren que así es como uno va adquiriendo esa autoeficacia en el momento del aprendizaje. Y este aprendizaje no es cuestión del momento, eso es cuestión que va a durar por toda la vida, porque para eso aprendemos. Cuando éramos unos niños aprendemos a leer y es algo que nos está durando toda la vida. Como nos decían, las tablas de multiplicación, algo que aprendimos para toda la vida. Y eso se parte de esa autoeficacia que tenemos dentro de nuestra teoría social cognitiva, que es uno de los temas que Bandura lo propone para estudio del aprendizaje. Bandura es un autor muy bueno en esta parte de aprendizaje. Si a alguien le interesa, pues a mí me gusta mucho cómo este autor habla, menciona, explica muchos temas relacionados con el aprendizaje. Y el modelo de Zimmerman, el modelo cíclico, que está, como ya les dije, relacionado con la planificación, la ejecución, autorreflexión o evaluación que uno mismo hace de lo que está haciendo, del proceso que uno está llevando al momento de estudiar o al momento de trabajar. Nuestro diplomado estaba hoy relacionado con estos dos módulos, el módulo 3 y el módulo 4. Y dentro del módulo 4 hablábamos del estrés. Hablábamos de la gestión del estrés y el autocuidado emocional. ¿Por qué uní los dos temas? Al final les voy a dar la respuesta de por qué parece que no tuvieran relación, pero tienen una relación así súper íntima en los dos temas. Esa gestión del estrés es esa respuesta que a veces decimos, ay, es algo malo, ay, ese estrés me está, ay, ese estrés me tiene cansada, ay, Albert Bandura, ay, ese estrés me tiene mal. Pero el estrés no siempre es malo. Podemos entenderlo como esa presión que nos ayuda a nosotros a actuar, que nos ayuda a despertar, a decirnos, hey, a ver, actívese porque mire lo que está pasando en su vida. Cambie, transforme, evite situaciones para que no se enferme, para que no se enferme. Entonces, miren que el estrés podemos considerarlo así, pero si nosotros lo miramos como algo perjudicial, pues obviamente vamos a empeorar. Entonces, cuando este estrés es excesivo, constante, ¿qué es lo que hace? Que el cerebro se satura. Lo que yo les decía, el cerebro llega y se colapsa, satura en un momento. La memoria, la atención y el rendimiento obviamente bajan. Voy a ponerles un ejemplo bien claro. Una situación laboral donde estamos trabajando una jornada de 7 a 1 de la tarde en una institución educativa. Les voy a colocar un ejemplo de la vida real, un día a diario mío. Yo soy orientadora escolar en el colegio. Me llegan casos de un lado, casos del otro, de toda la sección bachillerato. Y de repente no solamente me llegan casos, sino que me llaman. Tiene programado reunión, llega un chico bajo, está con una crisis de ansiedad, vaya a atenderlo. De repente llegan padres de familia, necesito esto. Lo que les decía, no desayuno. O sea, es una jornada completamente ajetreada que lo lleva a uno en un momento, sí, a colapsar. Si uno no tiene esa regulación, uno colapsa. Uno llega y dice, no puedo más, o sea, ya, alto. Y el estrés lleva a eso, a que llegue un momento, y sí, eso me ha pasado, llega un momento en que uno dice,
respira y dice, bueno, ya, o sea, es que no sé a quién atender, qué tanto es que hago, o sea, espéreme en un momento. Es ahí donde el estrés sale a flote y es donde nos hace ese llamado de atención y dice, pare, preste atención a lo que está haciendo y decídase que usted no lo puede hacer todo a la vez. Coja un tiempo para cada cosa que debe hacer. Yo sé que todas las cosas a veces cuando uno trabaja las quieren ya, 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 ya. Pero en ese ya, 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 nosotros debemos entender que no somos máquinas, que somos seres humanos y que nosotros debemos aprender a que podemos hacer una actividad, inclusive dos o hasta tres al tiempo, si es verdad. Estamos respondiendo el teléfono, estamos redactando aquí un oficio y también le estamos diciendo al padre de familia ya, espéreme un momento que ya lo atiendo, termino aquí, siga. Estamos haciendo tres cosas a la vez, pero no somos máquinas para atenderlas todas al tiempo y generarle un resultado a cada una. Por hacer esas tres cosas a la vez, a veces cometemos errores. Mandamos mal el oficio, respondemos mal la llamada o de pronto nuestra postura, como les decía ayer, en nuestro lenguaje no verbal, al decirle al señor, espéreme un momentico y con el gesto el señor entiende mal y va, informa y dice, es que esa psicóloga que grosera no sabe ni atender. Entonces, miren lo importante de aprender a gestionar este estrés, a calmarnos. Eso también hace parte de las técnicas de estudio. Aprender a planear, a planificar, a seguir un proceso, unos pasos. Eso también hace parte de una técnica de estudio. Por eso miren que están tan relacionadas. Entonces miramos que ese estrés puede convertirse en esa respuesta fisiológica o psicológica como les estoy mostrando ahí. Pero también podemos entender que no siempre nos lleva a generar colapso, sino nos lleva a entender que tenemos que generar estrategias para mantener activas todas nuestras actividades, pero de una manera organizada, sin que se nos salga de las manos. Hay un neurocientífico llamado Bruce, como aquí menciona su apellido, yo la verdad no sé mucho de inglés, no sé pronunciarlo muy bien, más bueno, pero es Bruce el nombre, quien explica que ese estrés crónico muchas veces libera hormonas que afectan la salud física. Y claro que es así. El estrés crónico nos puede afectar nuestra salud física de una manera que uno no puede creerlo. Y se los digo por experiencia propia. El estrés lo lleva a uno a afectar situaciones tan grandes como lo es su tiroides, una de las hormonas que regula la vida de una manera que uno no se lo imagina. Las personas que padecemos tiroides entendemos y sabemos que esa hormona tan pequeñita que nosotros tenemos, decimos, Dios mío, cuando se afecta, causa un daño enorme porque nos empieza a desnivelar la parte emocional de una forma que uno no comprende. Empieza a generar efectos físicos como sentir frío, como sentir a veces calores extremos, a generarnos sobrepeso, a bajarnos de peso, que miren, y es causada ¿por qué? Muchas veces por el estrés, muchas veces por el estrés. Entonces, miren que este autor nos dice que hay muchas maneras en las que se los puede trabajar y gestionar toda esta parte de estrés. Y miren que el estrés es una de las, podríamos decir, a ver, no sé si podemos decir enfermedad, no sé si el término sea el adecuado, la verdad, pero podemos decir que es una de las situaciones que actualmente en el mundo está generando más daños a las personas, porque no hemos aprendido a regular, no hemos aprendido a manejar nuestro estrés. Lo hemos sacado de las órbitas en las que debe estar. Yo creo que todos hemos mirado la película de Intensamente, la película número 2 de Intensamente. Me encanta porque es una película que explica de una manera tan didáctica, tan bonita, tan inocente lo que es la gestión de las emociones.
Una película tan clara que expresa y muestra esa ansiedad toda alborotada, toda fuera de control, que quiere estar aquí, quiere estar allá, pero no la muestra como el enemigo, sino como aquella alerta que nuestro cerebro manda para que tomemos las cosas con calma. Una película que si no la han mirado, se la recomiendo verla porque es muy clara en la gestión de emociones. Sí, es espectacular esa película, es muy linda y muy fácil de comprenderla. Y con una visión psicológica y una visión tan profunda del manejo de las emociones que nos lleva a generar un aprendizaje muy grande y apta para niños, apta para adultos y apta para todo público. Entonces, miren que es una alternativa y una herramienta didáctica que tenemos a veces como docentes, como padres, para enseñar a nuestros hijos este tema que tanto se nos dificulta como es en la gestión de las emociones, la gestión del estrés y el manejo de las mismas. Miren que entonces el estrés, al ser esta respuesta fisiológica y psicológica, encontramos que muchísimos autores están trabajando sobre esto ya y autores modernos también están trabajando sobre esta gestión de estrés a través de diversas teorías y modelos. Entre ellos encontramos el modelo transaccional, que como nos menciona aquí, depende de la interpretación y percepción de los recursos. Depende de cómo yo percibo lo que tengo a mi alrededor, si yo lo miro como positivo o negativo. Si hay algo que en esta vida, la experiencia, las situaciones, las enfermedades, todo lo que ha pasado me ha llevado a aprender, es que de toda situación negativa siempre sale algo positivo y siempre genera un aprendizaje. Vuelvo y les digo, como yo les dije en la primera clase, no es que yo sea una psicóloga positivista y que me la baso en eso, no. Es una parte de la psicología muy bonita, pero la vida me ha llevado a aprender eso. Me ha llevado a aprender que todas las situaciones de nuestra vida cotidiana tienen un porqué y tienen una razón de ser. Y aparte de tener una razón de ser, me genera un aprendizaje. Que todas las cosas malas que de pronto parecen que uno está pasando, pues lo llevan a entender, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal para que esto pase? Porque mirábamos en el video de ayer, recuerdan la profe que hablaba eh, de que a veces en esa comunicación asertiva que debo tener, no se trata de inculpar, sino de ver qué es lo que yo estoy haciendo. En esta parte de la gestión también es necesaria esa comunicación asertiva conmigo mismo. Bueno, decirme, bueno, ¿qué es lo que pasa? Reflexionemos, miremos. Y les recomiendo mucho poner en práctica esto para que ustedes aprendan a gestionar esta parte del estrés. Yo no voy a decirles que yo no vivo estresada. Claro, a veces yo también siento estrés. También lo siento, lo proceso. También se me desatan por momentos unas sensaciones de ansiedad terribles que yo digo, ay, bueno, ¿qué es lo que pasa? Calma. Pero son esas alertas que me manda mi cerebro. ¿Para qué? Para que empiece yo a procesar y a manejar esta gestión de estrés. Dentro de estas teorías también está la neurociencia, donde nos habla del cortisol, que el cortisol es la que regula el estrés, la hormona del estrés. Y cuando está muy alta, obviamente se desborda y se generan patologías como la ansiedad. ¿Qué pasa con el cortisol? Si es prolongado, si es un cortisol alto, prolongado, obviamente va a afectar nuestra memoria y nuestra salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos cognitivos que se afectan directamente a causa de algo que está pasando, de emociones que se generan, de emociones que se encuentran y colapsan y que por ende van a afectar nuestra parte emocional y nuestra salud física y mental. Para ello, ¿qué se nos recomienda? Obviamente técnicas como cuáles, como una respiración profunda, como el mindfulness o una relajación progresiva, perdón. ¿A qué hace referencia con esa respiración profunda? No a la respiración que inconscientemente nosotros hacemos todos los días, porque uno no es consciente ni de cómo está respirando ni qué está haciendo, sino a la respiración profunda de inhalar por la nariz
sostener el aire ahí hasta 7 y botar por la boca, pero despacio, hasta 7 también. Inhalo en 7, paro en 7 y boto en 7. Entonces miren que esos son procesos y no es que con una sola respiración ya vamos a calmar, no. No es que vamos a calmar. Sí, Lina, el cortisol ocasiona muchos problemas y enfermedades, bastantes. O sea, no es solamente que nos va a generar la parte de estrés, son muchas las enfermedades. Por eso uno tiene que estar muy pendiente de ese manejo de estrés. Entonces, miren que esas inhalaciones profundas que uno debe hacer deben ser constantes, como mínimo, como dicen las técnicas, como mínimo 7 a 10 veces. ¿Para qué? Para que se oxigene nuestro cerebro y nuevamente nos permita pensar y estar en el presente y dejar de sobrepensar las cosas. Está el mindfulness. ¿Sí conocen sobre lo que es el mindfulness? ¿Alguien conoce sobre lo que es este tema? Chicos, ¿alguien conoce? ¿Que pueda decirme qué es? Bueno, a ver, por aquí me mandan el mensaje. Poco. Peggy, ¿sabes muy poco del tema? Bueno, Peggy, pues vamos a mirar qué es el mindfulness. Pues conciencia plena. Ajá. ¿Qué más puedes decir? Por aquí Lina nos manda. Ajá. Sí, miren, el mindfulness es esas nuevas técnicas que salen, no voy a decir que son súper actuales, pero que sí ya han salido con un tiempo, es esa relajación. Muy bien, Adalisca, que un saludo, estar en aquí y en el ahora. Muy bien, Laura. Sí, miren, son esas respuestas que nosotros damos como alternativas para calmar las situaciones estresantes. Es estar consciente del aquí y en el ahora. Sí, señorita, sí, Marta. Nuestra respiración y capacidad de relajarnos. Sí, es eso. Miren, es esa práctica psicológica que presta de manera consciente, ojo ahí, de manera consciente, le presta mucha atención a ese presente, con mucha apertura, con mucha curiosidad, sin necesidad de juzgar lo que está pasando, simplemente de analizar y ser consciente de lo que estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Ese mindfulness es muy bonito de trabajarlo y es una de las alternativas que está generando mayores efectos en el manejo del estrés, de la gestión del estrés. No necesitamos nosotros juzgar, ni autojuzgarnos, ni juzgar al otro de por qué estamos así, por qué nos estamos estresando, ni darnos, como yo les decía el otro día, latigazos, no. Es necesario entender que el mindfulness tiene algunos fundamentos. Dentro de ellos está ¿cuál? El modelo transaccional. Mírenlo aquí. Este hace parte de uno de los fundamentos del mindfulness, donde nos habla de que podemos hacer una interpretación primaria y podemos hacer, gracias Lina, y podemos hacer también una, eh, una interpretación primaria y también una evaluación secundaria. Esa interpretación primaria en el modelo transaccional de la que nos habla está relacionada con la interpretación que nosotros hacemos acerca del factor estresante. Y la evaluación secundaria está relacionada con la percepción que tenemos, como les dije anteriormente, de los recursos que tenemos de cómo afrontarlo. Bueno, ¿qué herramientas tengo yo para hacerlo? ¿Será que es necesario estresarme porque perdí las llaves en este momento? ¿Será necesario estresarme porque mi hijo está llorando y haciendo una pataleta ya? ¿O me controlo y ayudo a calmarlo?
las herramientas que tengo en el momento. Este mindfulness también nos habla de unas técnicas de manejo muy adecuadas. Como ya les dije, está la relajación progresiva. Ay, perdón. Está la relajación progresiva, donde nos permite a nosotros, lo que les decía, despejar la mente, activar el sistema nervioso parasimpático, tenerlo ahí activo nuevamente, que no se vuelva a colapsar, que no se vuelva a bloquear, reducir nuestra frecuencia cardíaca, porque cuando estamos estresados hasta nuestro corazón se afecta y empieza tan rapidito a funcionar y a disminuir esa tensión muscular. Miren que a veces cuando uno se estresa, lo primero que pasa es a torcerse las manos. Uno siente que le hormiga la cara, uno siente que la cara se va torciendo. Entonces, miren, todo eso nos lleva a que a través del mindfulness, de las técnicas de estar en el aquí y en el ahora, sin críticas, sin rechazos, sin hacer autojuzgamientos, podemos dar un manejo adecuado y gestionar el estrés. Es una de las técnicas, si ustedes pueden practicarla, háganlo. De las más bonitas de trabajar a nivel psicológico. Eh, por eso miramos también que esa gestión de los tres nos lleva a tener un autocuidado emocional. Antes de continuar, cuando ustedes tienen estrés, ¿qué hacen para mejorarlo? Ah, sí. ¿Cierto? Ya me voy a colocar a hacer este tipo de audios también. Entonces, Peggy. Sí, son muy buenos, son muy buenos. Ya lo voy a hacer y ya te los voy a compartir para que te ayude a desestresarse. No te preocupes. Muy bien, escuchar música. Perfecto. Una de las acciones que uno tiene para desestresarse. Sí conocía del tema, solo que quería saber. Ah, ajá, me estabas eh, evaluando por ahí. Salgo a caminar. Ay, sí, caminar es muy bueno. Bailar, excelente. Me detengo un rato, hago pausa, pintar mandalas, eso es súper bueno. Miro que tienen muchas estrategias. Hago meditación, sí. Meditar es muy bonito y caminar es excelente, solamente para, no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física. Miren que tienen muchas estrategias muy buenas para ese manejo de estrés. Ese manejo de estrés nos va a llevar también a qué? A tener un autocuidado emocional. Ya estamos por terminar. Miren, ese autocuidado emocional está relacionado con la forma en que nosotros protegemos nuestro bienestar mental. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para mantener de una manera adecuada la salud emocional? ¿Cómo regulamos cada una de nuestras emociones? La tristeza, la alegría, son normales. ¿Cómo regulamos nosotros la ira? Es normal sentir ira. Todos los seres humanos la sentimos. Entonces, miren que, el autocuidado emocional es indispensable. Este nos lleva a involucrar actividades que nos permitan a nosotros sentir paz, que nos hagan sentir bien. Actividades como las que ya me mencionaron, caminar, bailar, ir al gimnasio. Ir al gimnasio es una actividad desestresante para muchas personas. Yo soy sincera, en mi caso, a mí el gimnasio a veces me estresa. Sé que es necesario, pero a mí me estresa. Para otros es desestresante, les ayuda a liberar energía, les ayuda a liberar tensiones. Para mí, caminar es lo mejor. Leer, como les dije en un principio, para mí es una de las terapias más grandes, la lectura. Entonces, miren que todas estas actividades permiten ir a cine, sí, jugar bolos, sí, encontrar muchas alternativas que nos permitan a nosotros dispersarnos y distraernos, hacen parte de esas actividades que necesitamos para mantener ese autocuidado emocional, para esas actividades que nos hagan sentir bien. Hay algunas tan simples como, por ejemplo, hablar con un amigo, actividades que a uno lo hacen sentir bien.
que descargan, que me permite, ay, ya, descargué, me relajé, qué chévere, compartí, me olvidé, la lectura, excelente. Sí, con el libro, muy bien. Hay muchas personas que los audiolibros también los desestresa, van caminando y van con su audiolibro. Bienvenidos, y para ellos está bien, perfecto. Yo también soy de las que me gusta leer así, textual, el libro, sentirlo, inclusive hasta el olor de las hojitas del libro nuevo me encanta y me ayuda a desestresar. Entonces, miren que son acciones que uno las tiene ahí, son actividades que me permiten a mí generar procesos de autocuidado. La clave está en entender que nuestras emociones no es perder el tiempo, que manejar y dedicar un espacio para nuestras emociones no es perderlo, al contrario, es ganancia. Hay muchos audiolibros, sí, hay muchísimos audiolibros en YouTube que podemos encontrar que nos van a ayudar a ese autocuidado. Eh, Cuando ignoramos a nuestras emociones, ahí realmente es cuando nosotros decimos estamos mal. Podemos caer en un agotamiento, en una ansiedad, en una desmotivación. Ignorar las emociones es desmejorar nuestra salud emocional, es desequilibrar nuestra parte emocional. Por eso tan necesario, por ejemplo, el descanso. Que descansemos nuestras 8 horas diarias. A veces es difícil, bastante complejo, bien complicado de hacerlo, pero bien necesario por nuestra salud emocional, por nuestra salud física. El descanso es fundamental. El descanso es lo que le da vida también, alimenta a nuestro cerebro, lo que lo ayuda a mantenerse. Entonces, miren que aquí les muestro una pequeña imagen sobre los tipos de autocuidado. Están estos tipos de autocuidado emocionales que son fundamentales, físicos, intelectuales, escúchenlos bien, y sociales. A nivel emocional está ese permiso para sentir, podemos tener un diario emocional, podemos pintar, darnos espacios a la risa, priorizar nuestras necesidades, entender que, vuelvo y les digo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Si yo estoy bien, yo puedo ayudar a los demás. Pero si yo estoy mal, ¿cómo pretendo ayudar al otro? ¿Cómo puedo dar un consejo al otro si yo estoy mal? Si yo estoy con una depresión impresionante, ¿cómo le puedo decir al otro? Tranquilo, no pasa nada, sigue adelante, yo con ese ánimo. Ay, no, tranquilo. Pues no, así es la vida. No, eso no, o sea, tengo pues que primero estar bien yo, regularme, estar en un nivel adecuado para poder ayudar al otro. De lo contrario, también necesito buscar ayuda yo, ¿verdad? Poner esos límites sanos a nivel físico, miren, liberar el estrés, caminar, el deporte, hacer ejercicio, yoga, como nos mencionaron también en los mensajes, hacer pilates, meditación, descansar, ir a dormir temprano. A veces nos quedamos trasnochando por distraer nuestra mente mirando películas, pero sabemos también que mucha eh, recepción de información a través de pantallas, pues también perjudica, no solamente a los niños, créanme que a nosotros como adultos también lo hace. Está a nivel físico, cocinar una receta, qué chévere, eso ayuda a despejar la mente y nos tiene también en, en constante movimiento. A nivel intelectual, estimular la creatividad, tener un pensamiento crítico y realista, leer los libros o los podcasts, realizar crucigramas, cambiar de rutina. Créanme que la lectura es fundamental. La lectura es de lo más divertido que hay por hacer. Yo hago postres y eso es muy bueno, Lina. Te distrae y te ayuda. La parte intelectual con la lectura es básica. Investigar, para eso utilicemos el Internet, para eso utilicemos tanta red social que tenemos, tantas herramientas virtuales, herramientas tecnológicas que tenemos, pues hagamos que nuestros procesos intelectuales crezcan.
investiguemos, escriban mucho. Escribir es algo también muy terapéutico y muy sano. A nivel social, quedar con amigos. No olviden que la parte social es una de las partes que más ayuda a trabajar lo que es el estrés. Desinhibirse, que conectar con otros, hablar, socializar, porque como yo les decía, estando de pronto solos, pues no es que vamos a lograr mucho. Nosotros somos seres sociales, necesitamos de otros también. Entonces, hablar nos ayuda a descargar. Conectar con la gente con los mismos intereses, una llamada con familia, hacer actividades agradables, salir a la naturaleza, salir al mar, salir a comer, salir a cine, salir a jugar. Muchas actividades que podemos hacer a nivel social. Miren que todo esto es un círculo, es algo cíclico. Tanto lo emocional, lo físico como lo intelectual y lo social vienen conectados. Por eso, los dos módulos del día de hoy, ahí les voy a dar la respuesta, la relación que tenían los dos módulos, tanto las técnicas de estudio con la parte de la gestión y el autocuidado emocional. Aquí es donde todo se empieza a conectar. Cuando aplicamos unas buenas técnicas de estudio, pues nos autorregulamos, ¿sí o no? Ayudamos a disminuir ese caos, a disminuir el estrés, ayudamos a disminuir la improvisación, porque a veces de los nervios llegamos y empezamos a improvisar ante el jefe, y empezamos hasta a tartamudear, ni siquiera se nos entiende lo que estamos hablando de los nervios. Entonces esto automáticamente permite que el estrés baje, porque obviamente vamos a tener más control de lo que estamos haciendo. Por otra parte, ¿cómo relacionamos las dos? Cuando nosotros cuidamos nuestras emociones y manejamos adecuadamente el estrés, pues vamos a tener más energía para hacer nuestras actividades, bien sea a nivel del estudio o a nivel laboral. Vamos a tener mejores resultados y más motivaciones, que es lo más importante. Encontrar todas las motivaciones que nos lleven a nosotros a generar procesos de éxito, que nos lleven a nosotros a generar esas situaciones que nos hagan sentir felices, que nos hagan sentir plenos, que nos hagan sentir prósperos. Laura nos dice, me ha ayudado mucho los esquemas. Creo que es lo mejor para aprender. Miren, que sí se dan cuenta que cada uno tiene una forma muy particular de aprender. Algunos me decían que a través de mapas mentales, miren, Laura nos está nombrando una nueva técnica de estudio de la que no habíamos hablado en este momento, donde nos habla sobre los esquemas. Y los esquemas tienen varias particularidades porque se los puede hacer de diferentes maneras y son muy básicos a la hora de trabajar también. Cuando yo trabajo, yo utilizo mucho los esquemas porque me ayuda a hacer resumen facilito de todo lo que tengo que hacer. Me ayuda a planificar con mayor facilidad lo que yo debo desarrollar. Entonces, miren que las técnicas de estudio y la parte emocional tienen muchísimo que ver. Resumo y automatizo, sí, es verdad. Eso me ayuda a resumir, me ayuda a entender mejor el tema. Los esquemas son muy básicos, son palabras, inclusive pueden ser numéricos, pueden ser con viñetas, pueden ser con llaves. Esquemas que son muy básicos y que te ayudan a ti a comprender mejor el tema. Y como les digo, a ubicar, a planificar, a automatizar, como nos está diciendo Laura, lo que se va a hacer y los resultados que yo espero obtener. Entonces, mire que cada persona es un mundo diferente y tiene una forma muy particular de aprender y de hacer las cosas. Por eso les digo que es tan necesario entender. Inclusive, ayer les dije en la clase, ahora en este mundo hablamos de las inteligencias múltiples y está muy relacionado con esto. Está muy relacionado con lo que, gracias Lina por entregarnos tanta información muy buena, muy buena. Miren, ahí nos muestran lo que son los tipos de esquemas. Entonces, miren que en este mundo que está tan globalizado, que tenemos tantos cambios, que tenemos tantas situaciones a diaria que enfrentar, pues nos lleva a que tengamos a que obviamente el estrés, a que nuestra parte laboral, a que nuestra parte educativa pues se desborde, se salga de los parámetros en los que debemos estar
inmersos y que se generen de pronto situaciones que a nosotros dice, Laura dice que los usa todos, sí. No es que los esquemas son muy buenos, son muy fáciles de utilizar y son muy básicos, son excelentes al momento de trabajar. Entonces, miren que todo esto nos lleva a que nosotros tengamos que aplicar situaciones específicas para que en la vida se nos haga más fácil. Y ahí entran las técnicas de estudio. Verán, les voy a comentar sobre una técnica que conozco que yo no sé si la conozcan, me dicen si la conocen, se llama el método Cornell, que es un método para toma de apuntes, donde se ubican en la parte superior los datos principales como el título, en la parte del lado izquierdo. Yo soy muy mala para ubicar derecha e izquierda. Para que lo busques, Lina, el método Cornell es muy bueno de aplicar. Ubicas tus ideas principales en la toma de apuntes. Por acá se ubican de pronto datos que se escriben en el tablero, datos que se escriben se dan a través de las diapositivas cuando uno está en las conferencias y al final un resumen de lo que uno hace, de lo que entendió o no entendió. Miren que es uno de los métodos que más se aplica ahora en la parte académica. Yo también soy docente presencial de una institución y yo les digo a mis estudiantes, yo les comento de este método y les digo, traten de aplicarlo como una alternativa para que usted, cuando tenga que estudiar para su examen, pues con los resúmenes que usted mismo ha hecho, porque al final de la clase tiene que hacer el resumen de lo que entendió, si estuvo atento o no. Con esos resúmenes ya no hay necesidad de estudiar más, porque usted da cuenta de que realmente lo entendió. Sí, sí, Marta, ajá. Lo usan mucho los periodistas y nosotros los docentes, sí, yo lo utilizo muchísimo. Exactamente, Lina, me parece un método grandioso. Me parece un método completo, un método que ayuda. Cuando era estudiante de bachillerato, una de las técnicas que utilizaba era grabar la clase con un grabador pequeño que los padres me compraron. Eso que utilizaban los periodistas. Peggy, pues es una buena alternativa. Mira que por eso en estos procesos de los diplomados es muy bueno que las clases son grabadas, porque yo entiendo que a veces uno tiene cosas que hacer y tiene que cortar la clase. Yo también he tomado diplomados y cursos virtuales. Y a veces a uno se le presenta algo y uno tiene que cortar, por más interesante que esté la clase, uno tiene que cortarla y lo bueno es que quedan grabadas. Eso pasa cuando uno era estudiante también. Entonces, miren que todo esto se relaciona, si se dan cuenta, todo se relaciona porque estas técnicas nos ayudan a nosotros a mejorar, a encontrar alternativas de solución. Sí, y ahora esas técnicas las utilizan hoy en día mis estudiantes y eso sí es verdad. Uno se da cuenta que los estudiantes empiezan a implementar acciones, claro está, que ya no con las grabadoras que uno utilizaba antes, sino con los celulares. En casos en que las clases les dejen utilizar celulares, yo por lo menos como docente, en mi caso, no me gusta que utilicen el celular, a no ser de que sea algo muy necesario o que tengamos alguna actividad donde la herramienta sea a través de la parte tecnológica, de lo contrario, no me gusta. Entonces, miren que, como les digo, todo se conecta. Estas técnicas nos facilitan a nosotros dar un manejo más adecuado a los procesos que tenemos que desarrollar, sea a nivel educativo o sea a nivel laboral. Nos ayudan a reducir estrés porque estamos organizando, estamos haciendo estrategias para mejorar aspectos relacionados con nuestra parte laboral. Celular solo en el recreo. Sí. Entonces, miren que todo se compagina, todo se une y todo llega a tener ese enlace. Por eso lo importante de esta clase de unir estos dos módulos. Como ya se les dijo inicialmente, pues son 6 módulos, o sea, son 6 clases que vamos a tener. El diplomado tiene 10 módulos en total. Estas últimas clases voy a unir 2 clases perdóneme, 2 módulos por clase. Ya me estoy enredando yo misma. ¿Para qué? Para que terminemos toda la temática completa. Miren que hoy les agradezco mucho la participación a todas. Estuvo muy bonito interactuar y empezar a dar cada uno su opinión y su conocimiento acerca del tema,
porque esto nos permite a nosotros enriquecer y conocer el punto de vista de cada uno. Yo sé que a veces de pronto nos podemos salir del tema un poquito, pero miren que de todas maneras adentramos algo que nos puede ayudar y nos puede formar a todos. Entonces, qué bonito que nuestras clases sean así de interactivas, de participativas. Eh, yo creo que tenía por acá un pequeño video que quería mostrarles, ¿cierto? Ya me están olvidando. No nos demoramos nada, son 5 minuticos para que lo miren. Es muy bonito. Miren los videos de de los que yo les estoy mostrando. Ayer les mostré también del mismo BBVA. Son muy buenos. Búsquenlos, son muy educativos, son súper interesantes. Bueno, miren, como para finalizar, lo interesante de saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos ayuda él a controlar y a manejar, porque el cerebro es el motor que nos maneja todo, absolutamente todo. Entonces, miren que lo necesario de nosotros, cuidarlo, protegerlo, ¿a través de qué? De cómo nos está mandando tanta información Lina y que le agradezco mucho su participación hoy. Miren, manda alimentos para el estrés, lo que nos hablaba Peggy, lo que nos hablaba Marta, todo lo que nos dijeron las compañeras el día de hoy, muy importante que empecemos a colocarlo en práctica. ¿Para qué? Para mejorar esos niveles de estrés, para que nuestra vida emocional se estabilice, para que nuestra vida emocional mantenga un equilibrio y un bienestar. Les agradezco mucho a todas la asistencia el día de hoy, a todos, a todas por haber estado aquí, por participar. Escucho sus comentarios, leo sus mensajes, entonces ya los escucho a ustedes. Muchísimas gracias, que tengan todos una feliz tarde y pues quedo pendiente de los mensajes o críticas constructivas que tengan para hacer con respecto a nuestras clases. Muchas gracias. Gracias, Lina. Gracias, Peggy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sonia.